eventos exitosos por el mundo, nos encontramos en la hermosa ciudad de Cartagena. En el episodio de hoy te voy a contar por qué este destino tan hermoso es tan elegido tanto para bodas de destino, para eventos corporativos, además de para turismo, por supuesto, pero quédate que te voy a contar un montón de datos que te van a encantar. Si sos organizador de eventos o te encanta este mundo espectacular, quédate porque te vas a enterar de un montón de particularidades que te van a encantar y quizás te podés aplicar en tus eventos aunque no los hagas en Cartagena. Antes que nada te voy a contar algunos detalles como para que tengas en cuenta por qué esta ciudad es una de las más elegidas en Latinoamérica para hacer bodas a destino. Primero, que es considerada por la UNESCO Patrimonio Mundial. Esto es porque la ciudad reúne un montón de características muy particulares. En primer lugar, mezcla historia, costumbres, gastronomía, paisajes, mar. Es una ciudad que reúne absolutamente todo para que tu evento sea realmente mágico. Cuenta con un montón de hotelerías, salones y un montón de lugares donde se pueden hacer eventos realmente impactantes, en un lugar realmente paradisíaco. Así que toma nota y anótate estos 10 tips o curiosidades como para que lo tengas en cuenta. En primer lugar, te cuento que es uno de los destinos más elegidos para eventos o bodas a destino y te voy a poner un poco en contexto para que entiendas a qué me refiero con bodas a destino. Es una tendencia de los últimos 10 años donde los novios, las parejas, lo que hacen es establecer y crear una experiencia. No solamente es un evento de un solo día, sino que normalmente se hacen celebraciones de hasta 3 y 4 días en algunos casos, justamente porque lo que se busca es que los invitados puedan vivir una experiencia completa, puedan conocer, por ejemplo, si es una boda, los familiares del novio, los familiares de la novia puedan conocerse, interactuar y vivir realmente una experiencia. Muchas veces, como digo, duran 2 o 3 o 4 días porque se hacen eventos previos, se hacen prebodas, se hacen ceremonias hasta finalmente llegar al evento final. Por eso es que es tan interesante este destino, porque justamente permite conocer arquitectura, historia, playas, islas paradisíacas, lugares increíbles, y una particularidad muy importante de este destino es que justamente tiene algo que es maravilloso, que es un pedacito de historia. Es muy común, muy normal cuando vos caminás por las calles de Cartagena ver producciones de fotos, de novios, de parejas, por supuesto, de quinceañeras, sacándose fotos en las murallas, en los monumentos históricos, en las callecitas coloridas, donde conserva toda esa magia de la historia, la cultura y la tradición. Entonces, cuando vos haces este tipo de celebraciones en una ciudad como esta, justamente el protagonista es el gran entorno, el arquitectónico, el histórico, el cultural. Justamente lo que se busca es que estas bodas o estos eventos tengan esta personalidad. Por eso es que muchos organizadores eligen este destino, ya que en reglas generales ni siquiera es muy necesario grandes decoraciones más que arreglos florales o este tipo de decorados, pero se aprovecha muchísimo la arquitectura, las murallas y todo esto tan rico y tan interesante y con tanta personalidad que tiene este destino. Punto número 2 es que es una ciudad que, como cuenta con mar, con restaurantes, con historia, con arquitectura, con murallas, lo que permite es crear una experiencia totalmente variada de 3, 4 días, totalmente distintos entre sí. Te permite incluso, si querés, hacer un cóctel a bordo de un barco en el medio del mar, un brunch con la familia en alguna cafetería, lo mismo con vista al mar, o en el casco histórico. Permite hacer una celebración muy larga de varios días y todos totalmente distintos y que se complementen. Justamente la idea cuando se organiza un evento en una ciudad como esta, lo que se busca es capturar toda la característica local, ¿sí? O sea, tratar de que no sea una boda o un evento de paquete, como decimos muchas veces, sino que tenga esta impronta, esta personalidad, que no parezca una boda o un evento europeo, sino que justamente cuente y se vea esas raíces históricas, culturales, que solamente se ven en lugares de esta característica. Por eso es que es tan importante y es uno de los destinos más elegidos justamente para bodas a destino. Punto número 3, y esto casi te diría que es un consejo. Hay una cosa que muchas veces no se tienen en cuenta, y Cartagena es una ciudad del Caribe. Tiene sus costas bañadas por el Mar Caribe y, como toda ciudad del Caribe, es una ciudad calurosa.
¿sí? Entonces, si bien en otras partes del mundo, como en Argentina, en Europa o en otros lugares, es muy común hacer eventos, por ejemplo, al mediodía, ¿sí? Acá en Cartagena eso no existe. Las bodas, los eventos normalmente se hacen al atardecer, porque justamente el atardecer es uno es parte del atractivo turístico. Los atardeceres en esta ciudad son increíbles, porque por un lado tenés toda esa belleza y por el otro lado es imposible por el calor hacer un evento, por ejemplo, al aire libre, aprovechando las horas del mediodía o de la tarde. Normalmente los eventos arrancan 4, 5, 6, justamente para abarcar toda la parte del momento del atardecer, tener toda la iluminación que te permite justamente la tardecita, el atardecer y la noche, todo dentro del mismo evento. Entonces, un consejo súper importante es, si van a organizar un evento a destino en una ciudad como esta, hay que tener muy en cuenta el horario, y no solamente el horario, porque eventualmente se podría llegar a hacer un evento al mediodía, pero siempre hay que considerar, por ejemplo, grupo electrógeno, carpas. Incluso muchos organizadores lo que hacen en casi todas las celebraciones es incluir dentro del merchandising del evento o del branding del evento abanicos o elementos donde los invitados realmente se puedan sentir cómodos, porque de verdad hace mucho calor. Por eso es importante informarse, averiguar con organizadores locales, porque justamente todas estas cosas, no es lo mismo un organizador de otro país que quiera hacer una boda de destino en una ciudad como esta, como un organizador local que ya conoce todas estas particularidades y justamente va a priorizar el bienestar de los invitados, que todo salga perfecto, y considerar estos detalles que uno lo ve en la foto y quizás no se da cuenta, pero realmente una ciudad caribeña es una ciudad donde hay muchísimo calor y el calor no es un tema menor. El punto número 4 es que te permite hacer celebraciones en la playa. Pero ojo, uno no puede instalar sillas, altares y un montón de cosas en cualquier playa que le haya gustado. Uno tiene que informarse, tiene que conocer la reglamentación, los permisos y sobre todo tener en cuenta que en Cartagena la mayoría de las playas son públicas, lo que significa que uno no puede hacer un evento pretendiendo que la gente no pase y un montón de cosas. Para esto existen hoteles con salida a la playa, incluso tenés las islas del Rosario, por ejemplo, que suelen ser beach club, que tienen la posibilidad de no solamente hospedar a los invitados, en algunos casos obviamente, sino que además tienen playas privadas que justamente permiten hacer esta experiencia sin tener que estar lidiando con algo que muchos que conocen Cartagena saben que existe, que es la venta ambulante, la gente que está de paso y un montón de cosas. Entonces, no es cuestión de viajar y organizar sin conocer bien cuál es la cultura, las costumbres, los permisos y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Siempre conviene contactarse con un organizador local que le gestione y que le permite y que le preste y que le ceda proveedores y cuestiones que tienen que ver justamente para poder hacer esto, para poder realizarlo, pero sin ningún tipo de contratiempo y sin ningún tipo de problema. Y por supuesto, conociendo todas estas particularidades, como digo, Boca Grande, Barú, son todas playas que son públicas, con lo cual uno puede estar comprometiendo su evento con estas cosas que pueden llegar a pasar, que nadie quiere, obviamente, si va a invertir en un evento tan importante de tantos días y estar después lidiando con este tipo de cosas que, bueno, son inevitables si uno no conoce previamente lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y los diferentes lugares como para poder hacerlo. Otro dato interesante es que, como les conté, podemos hacer eventos que combinen diferentes experiencias, pero también puedes hacer íntegramente un evento en una de las islas del Rosario. Las islas del Rosario son 31, hay que tener en cuenta que no todas las islas están habilitadas para hacer eventos, son islas privadas la mayoría, pero después hay algunas islas en las que no se pueden hacer eventos. De todas formas, siempre conviene hacerlo si uno se va a trasladar a las Islas del Rosario, a alguna de las Islas del Rosario, para poder organizar un evento como este. Lo ideal es que ya estén todas las prestaciones dadas y normalmente esto lo encontramos en hoteles que tienen sus clubs de playa, que están preparados para hacer este tipo de eventos. En total son 31 para elegir. Como digo, hay algunas en las que no se puede, en la mayoría sí, porque la mayoría de las Islas del Rosario son privadas y la forma de trasladarse es en una lancha, en un catamarán, en un barco. Lo que sí les voy a dar una recomendación con respecto a esto: averigüen bien
cuál va a ser el transporte marítimo que se va a utilizar para estos eventos, ya que existen las lanchas rápidas, pero la particularidad, si bien son 40 minutos desde Boca Grande o desde el muelle de la bodeguita, que es de donde suelen salir las embarcaciones, hacia las islas, ese trayecto son 40 o 45 minutos aproximadamente, pero muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho en realidad en los tours, si uno quiere no para hacer un evento, sino para conocer las islas, quiere trasladarse, normalmente se hacen en lanchas rápidas, pero las lanchas rápidas no son para todo tipo de público, no pueden ir chicos, no pueden ir personas adultas, muy adultas o con algún tipo de problema físico, ya que las lanchas atraviesan y pasan por alta mar, lo que significa que hay momentos en los que el oleaje es realmente un tema no menor, casi te diría que es medio turismo aventura, pero si uno lo hace en embarcaciones más grandes, esto no se siente tanto y se puede llegar a proyectar un traslado mucho más amigable, sobre todo si estamos justamente organizando un evento donde se van a trasladar familiares, abuelos, niños, bebés, etcétera, y el tema del traslado no debería ser un impedimento. Por lo tanto, si bien las lanchas rápidas suelen ser un medio un poco más económico para trasladarse, mi recomendación, por experiencia propia, es elijan embarcaciones grandes y seguras para que este trayecto no sea tan difícil, porque suele asustar un poco y imagínense armar esto en el contexto de un evento. Entonces, el tema del traslado, o sea, la única forma de llegar a las Islas del Rosario es con lancha, o sea, con lancha, con barco, con catamarano, lo que elijan para trasladarse, porque no tiene vía terrestre, o sea, literalmente son islas privadas. Entonces, el tema del transporte no es un tema menor y se los digo por experiencia, que averigüen la forma en la que se van a trasladar, ya sea para bodas como para turismo, de la forma en la que se van a trasladar a las Islas del Rosario. Otro punto importante está ligado con algo que ya hablamos antes, que es el clima, y tiene que ver con la gastronomía, con la presentación de la decoración, con la presentación de la mesa dulce. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de alimentos que elegimos justamente para este tipo de celebraciones en este tipo de climas. El calor no es un tema menor, es un tema que se tiene que considerar. Entonces, a evitar chocolatería que esté expuesta, productos que tengan crema, que se pueda llegar a descomponer, sobre todo si va a estar expuesto, más que nada para lo que es mesa dulce. El resto de la comida normalmente está refrigerada y se sirve y se presenta o se bandejea en el momento que corresponde, pero si vamos a hacer una celebración que tiene una decoración con flores, chocolatería, con un altar o que tenga la presentación donde está la torta, etcétera, acá se usa mucho en muchos eventos justamente por este tema, materiales que, bueno, que obviamente que no se descomponen con el sol, o maquetas, y después se presenta la torta verdadera. Eso se usa en Argentina y cada vez en más lugares se utilizan las maquetas justamente para lo que es la foto linda de la pastelería, pero en climas donde hace tanto calor, el tema de conservar los alimentos no es un tema menor y uno de pronto elige por catálogo pastelería o dulces o cosas muy hermosas, pero al momento de ponerlo en la práctica realmente no funciona, y lo que nadie quiere, ningún organizador quiere, es que después sus alimentos se terminen contaminando y bueno, sea un problema para el evento. Así que el tema del calor, como digo, ya estaba ligado también con otros recursos que hay que tener en cuenta, pero bueno, la comida no se escapa de lo que tiene que ver con la conservación para que el evento salga espectacular, no solamente lindo, hermoso y espectacular, sino sano, correcto y sin ningún tipo de contratiempo, ya sea porque se descomponga algún alimento, como que se termine desarmando en el medio del evento, se termine derritiendo o alguna cosa por el estilo. Bueno, hay que tener en cuenta el calor no solamente en la comodidad de los invitados, sino también en todo lo que tiene que ver con la alimentación. Otro dato súper interesante de los eventos acá en Cartagena es que normalmente cuando son bodas, la ceremonia por supuesto se realiza en la iglesia, y lo que tiene es que todo su centro histórico que está dentro de la ciudad murallada son todas casitas de estilo colonial con sus balcones, con sus colores, súper espectacular, y normalmente las distancias entre la iglesia, por ejemplo, y el salón que generalmente se utiliza para después hacer el evento, hay muy poquitas distancias, son muy cortas esas distancias. Por eso es muy característico que cuando termina la ceremonia religiosa la gente salga de la iglesia como en una especie de peregrinación y vaya caminando hacia la locación donde se va a hacer el evento en sí.
Y un dato súper interesante de este tipo de celebraciones es que justamente al salir del lugar de la ceremonia religiosa se suelen contratar, aparte de músicos que van a ritmo de tambores, todo esto es caminando, transitando las calles de Cartagena dentro del centro histórico que está dentro de la ciudad amurallada. Y se suelen contratar lo que se llaman las palenqueras. Las palenqueras son las típicas mujeres que están vestidas con trajes coloniales o con trajes típicos de acá, de las palenqueras, y hay dos opciones, pueden venir ya todas vestidas con los típicos colores colombianos o muchas veces se contratan todas vestidas de blanco, pero bueno, los típicos trajes de las palenqueras, que pueden ser, como digo, coloridos o todos de blanco, y toda la gente va peregrinando a ritmo de tambores y de música desde el lugar de la ceremonia religiosa hasta la locación del evento. Eso es alucinante, súper característico, casi que es un infaltable si haces una boda de destino en Cartagena, porque es una tradición muy importante, muy fuerte y muy colorida y muy linda, justamente por las cuales uno termina eligiendo hacer un evento en una ciudad como esta. Cartagena tiene una particularidad que te diría que es mágica. Dentro de Cartagena tenés lo que se llama la ciudad amurallada. Es literal una ciudad adentro de una muralla que conserva la piedra, los cañones, bueno, todo lo que antiguamente, por supuesto, se utilizaba con fines políticos, ¿no? De protección de una ciudad, etcétera. No vamos a hablar del contexto de por qué existía la ciudad amurallada, por qué existe. Y en la actualidad se conserva toda la estructura de la muralla y toda la ciudad adentro, literal adentro de la ciudad amurallada. Hay casas en las que vive gente, hay hoteles, hay restaurantes, hay de todo. Bueno, ahí tiene toda una vida que es espectacular y su arquitectura conserva justamente todas esas características. Por eso es que es tan interesante, porque tenés todo lo moderno, los edificios súper lujosos que están en Boca Grande y hay en diferentes lugares justamente de Cartagena, pero además tenés toda la parte histórica que es súper viva y es súper colorida y es una de las cosas, te diría, más características y que distingue tanto a Cartagena del resto de las ciudades. Por ello es que están elegidos por toda su riqueza cultural, por toda su riqueza arquitectónica, por su ambigüedad, por su mezcla entre lo moderno y elegante con lo antiguo, lo colonial y lo histórico, todo viviendo en la misma ciudad. O sea, uno en un evento de 3, 4, 5 días puede combinar turismo con la celebración en sí. Por eso es un lugar tan rico y tan interesante y no por nada es considerado uno de los lugares de eventos a destino más importantes de Latinoamérica. Otro dato súper interesante que tiene que ser considerado no solamente en eventos en Cartagena, sino en todos los eventos normalmente, es en la invitación indicado el dress code del evento. Pero hay un dato muy interesante en los eventos acá en Cartagena o en las bodas acá en Cartagena, que se utiliza mucho solicitar que los participantes, los invitados, vayan o vestidos de blanco, todos de blanco, o vestidos de algún color natural, por ejemplo. ¿Por qué? Porque genera un contraste espectacular con todo lo que es la ciudad, con lo colorida de la ciudad. Vos, por ejemplo, te vas al centro, como les conté antes, a la ciudad amurallada, o te vas a Getsemaní y te vas a dar cuenta que son barrios muy coloridos, con muchísimo color. Entonces, un dato súper interesante es contrastar la vestimenta de todo este bloque de gente que se va trasladando del lugar de la celebración al lugar del evento, donde se va a hacer el evento, justamente todos vestidos muy parecidos, lo cual obviamente evidencia que estamos hablando de una boda, de un evento, de un grupo de gente que forma parte del mismo evento, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que fijarse, porque obviamente hay eventos en los que esto no es así, no es que por venir a Cartagena te tenés que vestir de blanco, aunque si vienen como turistas en algún momento se van a dar cuenta que hay un montón de eventos, más allá de los eventos que estamos hablando, de las bodas de destino. Hay un montón de eventos privados que se hacen en barcos, en hoteles, en restaurantes, y es muy común mirar la gente y está la mayoría todos vestidos de blanco, porque es como una especie de dress code general, justamente para contrastar con todo lo colorido de la ciudad. Te voy a dar un dato más para que tengas en cuenta. Cartagena recibe invitados y eventos durante todo el año. En Cartagena es verano todo el año.
salvo hay una época que es a partir de octubre, que es la temporada de lluvias, que ahí quizá no es tan recomendable porque cualquiera de estos días te puede caer lluvia y obviamente como se aprovecha muchísimo todo lo que es al aire libre, las caminatas, todos los lugares históricos y demás, eventualmente enfrentarse a una temporada de lluvias no es lo más aconsejable, pero en reglas generales Cartagena hace calor todo el año, no es que haya alguna parte que esté más fresquita. En temporadas de lluvia puede bajar un poquito la temperatura, pero en reglas generales hace calor todo el año. Por lo tanto, es una ciudad que recibe turismo todo el año y recibe eventos y gente que hace eventos a destino todo el año. Así que eso es un dato también a tener en cuenta. La mayoría de los lugares, por ejemplo en Argentina, tenemos invierno, primavera, verano, otoño. Bueno, acá hace calor todo el año, así que es una linda opción también como para poder elegir, para tener mayor flexibilidad en cuanto a los tiempos para poder elegir una fecha acorde a nuestra celebración. Esto fue Eventos Exitosos por el Mundo. Un lugar donde enterarte de las mejores historias del mundo de los eventos alrededor del mundo. Nos vemos en el próximo capítulo.